Olvídate de los superhéroes de ficción. ¿Y si te dijera que la Biblia esconde la historia real del hombre más poderoso que jamás caminó la tierra, capaz de cerrar los cielos y hacer llover fuego, pero que también se hundió en una depresión profunda? Esto es Elías, el profeta que enfrentó a 450 falsos profetas. Fue Elías el superhéroe de Dios, y no es la versión infantil que conoce todo el mundo. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente. El reino del norte de Israel, conocido simplemente como Israel, se había hundido en las profundidades de la apostasía. Los reyes que sucedieron a Jeroboam habían continuado en el camino de la idolatría, pero ninguno había llegado a los extremos de Acab y su infame esposa Jezabel. Ella, una princesa fenicia, hija del rey de Sidón, había traído consigo al panteón de dioses paganos a su deidad principal, Baal, el dios de la tormenta, la fertilidad y la lluvia. Con la influencia de Jezabel, el culto a Baal se había arraigado en cada rincón de Israel, eclipsando por completo la adoración a Jehová. Se construyeron templos y altares a Baal y Asera, se nombraron cientos de profetas paganos, y la adoración al Dios verdadero fue perseguida y ridiculizada. En medio de esta oscuridad espiritual, cuando la fe de Israel languidecía y la voz de Dios parecía silenciada, emergió de las montañas de Galaad, al este del Jordán, una figura singular y enigmática, Elías el Tisbita. La Biblia lo presenta de forma abrupta, sin genealogía ni detalles sobre su origen, lo que subraya que su autoridad no venía de su linaje o posición social, sino directamente de Dios. Su vestimenta era simple, un manto de pelo, su apariencia ruda, y su mensaje, contundente. Elías no era un profeta de la corte, era un hombre del desierto, un voz que clamaba en un yermo espiritual. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que se desprende de la intensidad del relato, es la audacia y el peligro inminente que Elías enfrentó al presentarse ante el rey Acab. En un reino donde los profetas de Jehová eran asesinados a espada por orden de Jezabel, Obadías, el mayordomo de Acab, había escondido a 100 profetas en cuevas para salvarlos. El solo hecho de aparecer en la corte era un acto de fe suicida. Pero Elías no titubeó. Su primera declaración fue una sentencia que helaría la sangre de cualquier adorador de Baal: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Imagina la escena. Acab, el rey poderoso, frente a un hombre desconocido, rudo, que se atrevía a desafiar no solo su autoridad, sino la misma esencia del Dios que él y su esposa promovían. Baal era el Dios de la lluvia. La declaración de Elías era un desafío directo a la deidad principal del reino. Esta no fue una simple profecía meteorológica, fue un duelo teológico en su máxima expresión. Elías no pidió permiso, no negoció, simplemente declaró la palabra de Jehová con una autoridad inquebrantable. Esta es una de las primeras muestras del poder de la oración de Elías, una oración que, como más tarde nos revelaría el apóstol Santiago, fue eficaz y poderosa. Santiago capítulo 5 versículos 17 y 18. La sequía no fue un evento natural. Fue un juicio divino directo, provocado por la oración de un solo hombre fiel. 3 años y medio sin lluvia transformarían la exuberante tierra de Israel en un desierto polvoriento, marchitando cosechas, secando arroyos y matando ganado. La intención no era solo castigar a la nación, sino desmantelar la mentira de Baal, demostrando que no era el Dios de la lluvia ni de la fertilidad, sino un ídolo mudo e impotente. Elías, por su parte, fue enviado por Dios a lugares remotos para su propia protección y provisión. Primero, junto al arroyo Kerit, donde los cuervos lo alimentaban milagrosamente, y luego, a Sarepta, una ciudad pagana en Fenicia, donde una viuda pobre lo sustentaría a él y a su hijo con una provisión de harina y aceite que nunca se agotaría, otro milagro que desafía la lógica humana. Estos episodios iniciales, a menudo pasados por alto en el drama de su confrontación final, son cruciales para entender el carácter de Elías y la fuente de su poder.
Vivir de la provisión diaria de Dios, aislado y dependiente de milagros constantes, forjó en Elías una fe inquebrantable y una dependencia absoluta de Jehová. Aprendió de primera mano que Dios es el proveedor de todo, el que puede alimentar en el desierto y resucitar muertos, como lo hizo con el hijo de la viuda de Sarepta. Estas experiencias lo prepararon para el enfrentamiento más grande de su vida, el clímax de su ministerio, donde la fe de Israel sería puesta a prueba de la manera más espectacular posible. Elías no era un superhéroe por sí mismo, era un hombre común, fortalecido por un Dios extraordinario. Su historia, desde el principio, es un testimonio del poder de un hombre que se atreve a creer y a obedecer. La sequía, implacable y devastadora, se prolongaba por 3 años y medio. La tierra de Israel, antes fértil, se había convertido en un desierto reseco. La hambruna no solo afectaba a la gente y los animales, sino que también desvelaba la impotencia de Baal, el supuesto dios de la lluvia. Los profetas de Baal, con sus rituales y sacrificios, no podían invocar ni una sola gota de rocío. Este era el escenario perfecto para el enfrentamiento definitivo, una confrontación que no sería solo entre Elías y los profetas paganos, sino entre Jehová y Baal, la verdad y la mentira, la fe y la idolatría. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que se esconde detrás de la dramática austeridad del relato, es la desesperación que se había apoderado de la nación. Elías había desaparecido, dejando solo la maldición de la sequía. El rey Acab, obsesionado con encontrar a Elías, había buscado por todos los reinos, jurando encontrar al profeta de Jehová. La hambruna era tal que Acab y su mayordomo Obadías, quien había escondido a 100 profetas de Jehová de la furia de Jezabel, salieron personalmente a buscar pastos para los animales que aún quedaban. En medio de esta búsqueda desesperada, Elías reapareció. La reaparición de Elías ante Obadías fue un momento de tensión. Obadías, temiendo por su vida si Acab no encontraba al profeta después de su reaparición, le rogó a Elías que no lo pusiera en peligro. Pero Elías fue inflexible, debía presentarse ante Acab. Y así lo hizo. Cuando Acab vio a Elías, su primera reacción fue de reproche: ¿eres tú el que turbas a Israel? La audacia de Elías fue, una vez más, inquebrantable. Él respondió sin rodeos: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Esta no fue una simple acusación, fue una declaración de guerra espiritual y moral directamente al rey. Fue entonces cuando Elías propuso el gran desafío, el duelo definitivo que se grabaría para siempre en la memoria de Israel: envía, pues, ahora, y júntame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. La elección del monte Carmelo no fue arbitraria. Era un lugar prominente, una montaña sagrada donde, irónicamente, había un antiguo altar a Jehová derribado. Sería el escenario perfecto para un enfrentamiento público y dramático, donde el veredicto de Dios sería innegable. Lo que la Biblia no quiere que sepas de inmediato, y que pocos se atreven a contar, es la complejidad de este desafío. Elías estaba solo, un solo hombre contra 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, un total de 850 líderes religiosos paganos, respaldados por la reina. La presión era inmensa. Si fallaba, su vida y la fe en Jehová en Israel se habrían extinguido. Pero Elías no dudó, porque su confianza no estaba en sus propias fuerzas, sino en el poder omnipotente de su Dios. Y aquí, amigo, es donde la historia de Elías se vuelve épica y trascendente, revelando capas que la versión infantil nunca te mostró. Es crucial entender que la batalla en el Carmelo no fue un simple truco de magia, sino una demostración divina diseñada para exponer la falsedad de la idolatría y restaurar la fe en el Dios verdadero. Ahora, un momento crucial para ti.
Si esta narrativa te está capturando, si estás descubriendo una profundidad en los personajes bíblicos y en sus acciones que nunca imaginaste. Si quieres seguir desenterrando verdades impactantes y desconocidas de las Escrituras, entonces dale like a este video y suscríbete a nuestro canal. ¿Por qué deberías hacerlo? Porque no nos limitamos a los relatos superficiales. Nos sumergimos en cada versículo, en cada personaje, en cada evento, para desentrañar el poder transformador de la Biblia y su relevancia para tu vida hoy. Aquí encontrarás videos que exploran desde los milagros más asombrosos hasta las profecías más enigmáticas, desde las luchas de los patriarcas hasta las estrategias de los profetas. Queremos que te quedes hasta el final de este video y de cada uno de nuestros videos, porque te prometemos una perspectiva que desafiará lo que creías saber y te conectará con una fe más profunda y viva. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras revelaciones. La multitud se congregó en el monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos, una figura solitaria contra una masa de apóstatas e idólatras. Su voz, resonando con la autoridad de Dios, lanzó el desafío: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle. La gente no respondió una palabra. Estaban en silencio, avergonzados o indecisos. Elías continuó, proponiendo la prueba: yo he quedado solo, profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos, pues, 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, mas no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y no pondré fuego debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. La propuesta de Elías fue tan audaz como simple. Un reto irrefutable. La gente, viendo la justicia de la propuesta, respondió: bien dicho. Elías, con una seguridad que solo la fe en el Dios vivo puede dar, estaba a punto de demostrar quién era el verdadero superhéroe de Israel. El Monte Carmelo se convirtió en el escenario de la confrontación más épica de la historia bíblica. La audacia de Elías al desafiar a 850 profetas de Baal y Asera, con el rey Acab y todo Israel como testigos, es un testimonio de su fe inquebrantable en el poder de Jehová. No era un espectáculo de trucos, sino una demostración ineludible de la supremacía divina. La sencillez de la prueba: el Dios que respondiera con fuego, ese sería el verdadero Dios. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que se desprende de la tensión palpable del relato, es el ambiente de burla y desesperación que se vivió en el Carmelo. Los profetas de Baal, confiados en su número y en el respaldo real, aceptaron el desafío. Prepararon su buey, lo pusieron sobre la leña sin fuego, y comenzaron su invocación. Desde la mañana hasta el mediodía, clamaron a Baal: Baal, respóndenos. Saltaban alrededor del altar que habían construido, con frenesí y desesperación creciente. Pero no hubo voz, ni respuesta, ni señal alguna. El silencio del Carmelo era ensordecedor para ellos, una confirmación de la impotencia de su ídolo. Elías, con una paciencia digna de quien conoce la victoria de antemano, se burló de ellos: gritad más fuerte. Quizá está dormido, o está de viaje, o está ocupado, o quizás se ha ido de casa, y hay que despertarlo. Esta burla de Elías no era un acto de crueldad gratuita, sino una exposición mordaz de la futilidad de la idolatría. Estaba desnudando la mentira de Baal ante los ojos de un pueblo confundido y dividido. La desesperación de los profetas de Baal creció. La Biblia narra cómo clamaban a grandes voces y se hacían cortes con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Este es uno de los hechos más desconocidos y perturbadores que a menudo se edulcoran en las versiones infantiles de la historia. Los rituales paganos de la época incluían la automutilación como una forma de fervor religioso,
de sacrificio extremo para obligar a sus deidades a responder. Imaginemos la escena: cuerpos ensangrentados, voces roncas de tanto gritar, danzas frenéticas, todo en vano. La sangre corría por el altar, pero el fuego divino no descendía. Lo que esto nos revela sobre el culto a Baal es su naturaleza oscura y desesperada. La adoración de un ídolo requiere que los adoradores se esfuercen, se sacrifiquen y se lastimen para obtener una respuesta. Es un Dios que no escucha, que no ve, y al que hay que forzar con dolor. Elías estaba desmantelando esta ideología de sufrimiento inútil. Los profetas siguieron con sus delirios hasta la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, pero el silencio persistió. Entonces, llegó el momento de Elías. Con una calma que contrastaba con el frenesí de los baalitas, se acercó al pueblo y les dijo: «Acercaos a mí». Elías reconstruyó el altar de Jehová que había sido derribado, utilizando 12 piedras, una por cada tribu de Israel, un acto simbólico de unidad y restauración en un reino dividido. Luego cavó una zanja alrededor del altar y preparó el sacrificio. Pero, en lugar de invocar fuego de inmediato, Elías llevó la prueba a un nivel de imposibilidad humana, ordenó que se derramaran 12 cántaros de agua sobre el sacrificio y la leña, empapándolos por completo, llenando incluso la zanja alrededor del altar. 3 veces repitió la acción, asegurándose de que no hubiera duda de que, si el fuego venía, sería un milagro. Este acto de Elías fue una demostración de fe suprema y un desafío a toda lógica. ¿Cómo podría el fuego consumir un sacrificio empapado en agua? Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente es que esto eliminó cualquier posibilidad de fraude o de combustión natural. La victoria, si llegaba, sería indudablemente de Dios. Elías no quería una victoria ambigua, quería que Israel no tuviera excusas. Con todo preparado, al tiempo del sacrificio de la tarde, Elías, un solo hombre, se acercó al altar. No hubo gritos frenéticos, ni automutilación, ni danzas desesperadas. La oración de Elías fue corta, humilde y directa, una súplica que brotaba de una fe pura: «Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos uno». Y entonces, el milagro. Cayó fuego de Jehová, no solo consumiendo el holocausto y la leña, sino también las piedras, el polvo y lamiendo toda el agua que estaba en la zanja. La explosión de fuego, la rapidez y la magnitud del consumo, fueron más allá de lo que cualquier fuego natural podría lograr. Fue una manifestación irrefutable del poder de Dios. Elías no era un superhéroe por sus propias fuerzas, sino por el poder de la oración y la obediencia a un Dios todopoderoso que responde con una fuerza sobrenatural innegable. La respuesta de la multitud fue instantánea. Al ver el fuego, cayeron sobre sus rostros y exclamaron: «Jehová es el Dios, Jehová es el Dios». La duda se disipó, la verdad se reveló. La confrontación en el Carmelo no solo fue un triunfo para Elías, sino un momento de conversión masiva para el pueblo de Israel, un regreso a la adoración del Dios verdadero. La explosión de fuego divino en el monte Carmelo, consumiendo no solo el sacrificio sino también las piedras y el agua, fue una manifestación innegable de la supremacía de Jehová. La multitud, impactada y aterrorizada, cayó postrada, proclamando la verdad: «Jehová es el Dios, Jehová es el Dios». Era el momento de la victoria, no solo para Elías, sino para el Dios verdadero. Pero la historia de Elías no termina con este triunfo glorioso. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que a menudo se minimiza, es la crueldad y la determinación que siguió a esta victoria. Elías, fortalecido por el poder de Dios, no perdió el tiempo. Con la autoridad divina y la recién recuperada fe del pueblo, ordenó: «Prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno».
La Biblia registra que el pueblo los prendió, y Elías los llevó al arroyo Cisón y allí los degolló a todos. Este es un hecho que a menudo se evita en las versiones suaves de la historia, pero es crucial para entender la seriedad de la idolatría en el Antiguo Testamento. No fue un acto de venganza personal de Elías, sino una ejecución de la ley divina, Deuteronomio 13:5, 17:5, que exigía la muerte para aquellos que inducían a Israel a la idolatría y se desviaban de Dios. Era un acto de purificación y juicio necesario para erradicar la raíz del mal que había corrompido a la nación. Una vez que el juicio fue ejecutado, Elías le dijo a Acab: «Sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye». Imagina la ironía. El profeta de Jehová, que había cerrado los cielos, ahora anunciaba el fin de la sequía, mientras que los profetas de Baal, el dios de la lluvia, habían sido expuestos como un fraude. Acab subió a comer y beber, mientras Elías, con una fe inquebrantable en la promesa de Dios, se dirigió a la cumbre del Carmelo. Se postró en tierra, con el rostro entre las rodillas, en una postura de profunda humildad y oración intensa. Lo que la Biblia no quiere que sepas de inmediato, y que pocos se atreven a contar, es el poder de la oración perseverante que Elías demostró. Envió a su criado 7 veces para que mirara hacia el mar en busca de una señal de lluvia. 6 veces el criado regresó diciendo: «Nada hay». Pero Elías no se desanimó. Continuó orando, con una persistencia que desafía toda lógica. Él había recibido una promesa de Dios, y sabía que se cumpliría. Esta perseverancia en la oración es un testimonio del carácter de Elías, un hombre que no se rendía, que mantenía su mirada fija en la palabra de Dios, sin importar cuán desalentadoras fueran las circunstancias inmediatas. Finalmente, a la 7ª vez, el criado reportó: «Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar». Elías, con una fe que convertía una pequeña señal en una certeza absoluta, le dijo a su criado que fuera deprisa a Acab y le dijera: «Unce tu carro y desciende, no sea que la lluvia te ataje». En cuestión de minutos, el cielo se oscureció con nubes y viento, y cayó una gran lluvia. La sequía había terminado. Pero el poder de Dios sobre Elías no se detuvo ahí. La Biblia narra un hecho que es verdaderamente épico y casi increíble: «Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel». Jezreel estaba a unos 30 kilómetros del monte Carmelo, y Acab iba en su carro. Elías, un hombre que no era atlético por naturaleza, fue dotado sobrenaturalmente con una fuerza y velocidad sobrehumanas para correr delante del carro del rey. Esto no solo fue una demostración de la autoridad de Elías, sino también un acto simbólico: el profeta de Jehová, impulsado por el Espíritu de Dios, iba delante del rey apóstata, como un heraldo del poder divino. Esta manifestación de poder, sin embargo, no fue el fin de las pruebas de Elías. Al contrario, marcó el inicio de uno de los episodios más humanos y sorprendentes de su vida: el descenso a la depresión. El superhéroe de Dios, que había desafiado a reyes y a cientos de profetas paganos, y que había invocado fuego y lluvia, estaba a punto de enfrentar su batalla más íntima: la lucha contra el agotamiento, el miedo y la desesperación. Este es uno de los hechos más impactantes y trascendentales que la Biblia no quiere que sepas directamente, pero que revela la verdadera humanidad del profeta. Elías, a pesar de su grandeza espiritual, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago capítulo 5 versículo 17. El gran triunfo en el Carmelo y la demostración sobrenatural de fuerza no serían suficiente para protegerlo de la reacción de la reina Jezabel, una mujer que no temía a Dios ni a los hombres. Su amenaza, directa y mortal, sumiría a Elías en la sombra de la desesperación, revelando que incluso los héroes de la fe son vulnerables a la fragilidad humana y necesitan el ánimo divino para levantarse.
El clamor del fuego divino en el Carmelo y el torrente de lluvia que puso fin a la sequía milagrosa deberían haber consolidado la victoria de Jehová y el reconocimiento de Elías como el profeta de Dios. Sin embargo, la historia nos muestra una verdad profunda y a menudo incómoda sobre la fe y la condición humana, incluso después de la más poderosa demostración del poder divino. La fragilidad humana y la resistencia a la verdad pueden prevalecer. Elías, el superhéroe de Dios, estaba a punto de enfrentar su prueba más personal, la amenaza de una mujer implacable, Jezabel, y la subsiguiente batalla contra la depresión y el agotamiento. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que se esconde en la brutalidad de la reacción, es el impacto psicológico de la amenaza de Jezabel. Cuando Acab le contó a su esposa todo lo que Elías había hecho, incluyendo la matanza de los profetas de Baal, la furia de Jezabel no conoció límites. Ella envió un mensajero a Elías con una amenaza directa y mortal: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Imagina la audacia. Una mujer, desafiando al profeta que acababa de invocar fuego del cielo y terminar una sequía de 3 años y medio. Esta amenaza, lejos de ser un mero capricho, revela la profundidad de la idolatría y la maldad arraigada en el corazón de Jezabel. Ella no temía a Jehová, a pesar de la demostración innegable de su poder. Su devoción a Baal era tan fanática que la impulsó a desafiar lo sobrenatural. Y esta amenaza, proveniente de una figura tan poderosa y despiadada, golpeó a Elías de una manera que ni siquiera el enfrentamiento con 850 profetas había logrado. Aquí viene uno de los hechos más impactantes y humanizantes de la vida de Elías, un detalle que la versión infantil de la Biblia a menudo pasa por alto: el profeta huyó. A pesar de haber desafiado a Acab, a Baal y a todo el sistema pagano con una valentía inigualable, la amenaza de una sola mujer lo llevó a escapar por su vida. Viendo, pues, esto, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Este no fue un acto de cobardía, sino una muestra de la vulnerabilidad humana incluso de los más grandes siervos de Dios. Elías estaba exhausto física, emocional y espiritualmente. Había luchado en el frente de batalla de una guerra espiritual por años, y el clímax en el Carmelo, aunque victorioso, había drenado cada gota de su energía. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que es crucial para entender la depresión de Elías, es que no fue solo miedo. Fue una combinación de agotamiento extremo, la decepción de ver que la victoria en el Carmelo no había erradicado por completo la maldad, Jezabel seguía en el trono, y la sensación de soledad. Él había sido el único profeta de Jehová que se atrevió a presentarse. Después de una victoria tan monumental, esperaba quizás un avivamiento nacional, una erradicación completa de la idolatría. Pero la realidad fue que la reina seguía siendo una amenaza mortal, y el camino de la fe seguía siendo arduo y solitario. Así, Elías se adentró en el desierto, un viaje de un día, y se sentó debajo de un enebro. Allí, en medio de la desolación, pronunció una oración desgarradora, una súplica de muerte: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Este es el punto más bajo de la vida de Elías. El gran profeta, el hombre de fuego, deseaba morir. Este episodio es trascendental porque nos revela la verdadera humanidad de los héroes bíblicos. No eran inmunes a la desesperación, la fatiga o la desilusión. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, Santiago capítulo 5 versículo 17. Pero Dios, en su infinita misericordia, no regañó a Elías por su desesperación. En lugar de eso, le mostró una compasión profunda y un ánimo divino. Primero, le proveyó de descanso y alimento. Un ángel lo despertó y le ofreció pan cocido sobre las ascuas y una vasija de agua. Levántate y come, porque largo camino te resta. Elías comió, bebió y volvió a dormirse. El ángel lo despertó por segunda vez,
con más comida y agua, y esta provisión milagrosa lo fortaleció para un viaje de 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que es una joya oculta de este relato, es el significado del viaje a Horeb. Este no fue un viaje al azar, fue un regreso a las raíces de la fe, al lugar donde Dios había dado la ley a Moisés y se había revelado en una zarza ardiente. Era un lugar de renovación espiritual, donde Elías encontraría no solo descanso físico, sino una restauración de su propósito y una nueva revelación de la naturaleza de Dios. El superhéroe no fue reprendido, sino cuidado, nutrido y guiado por la mano de Dios a un lugar de sanación. Este viaje al monte de Dios era el preludio de una revelación que cambiaría la perspectiva de Elías y le mostraría que el poder de Dios no siempre se manifiesta en el fuego y el trueno, sino a menudo en el silbo apacible y delicado. El viaje de Elías al monte Horeb, el monte de Dios, no fue una huida de la batalla, sino un retiro estratégico orquestado divinamente. Fue un tiempo de restauración profunda para el profeta agotado y desanimado. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que a menudo se pasa por alto, es el simbolismo de este lugar. Horeb, también conocido como Sinaí, fue donde Moisés recibió la ley, donde Dios se reveló en fuego y trueno. Elías, al regresar a este lugar sagrado, estaba siendo invitado a una revelación renovada de la naturaleza de Dios y de su propio propósito. Al llegar a Horeb, Elías se refugió en una cueva. Allí, la palabra de Jehová vino a él: ¿qué haces aquí, Elías? La pregunta no era de ignorancia, sino una invitación a la reflexión. Elías, en su desesperación, se lamentó: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Esta queja revela la soledad y la sensación de fracaso que embargaban a Elías, a pesar de su reciente y monumental victoria en el Carmelo. Él se sentía el último bastión de la fe, y temía que su esfuerzo hubiera sido en vano. Lo que la Biblia no quiere que sepas de inmediato, y que es uno de los hechos más trascendentales de la historia de Elías, es la manera en que Dios se le reveló en Horeb. Jehová le ordenó: sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y entonces, una secuencia de fenómenos naturales impresionantes ocurrió. Primero, pasó un viento fuerte y recio que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y después del terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Imagina la escena. Elías, el profeta que había invocado el fuego del cielo, que había corrido más rápido que un carro, que había enfrentado la sequía y la persecución, esperaba encontrarse con Dios en la manifestación de poder más grandiosa. Él había visto a Dios en el fuego en el Carmelo. Pero esta vez, Dios no estaba en las exhibiciones espectaculares de fuerza. Esta es una lección fundamental sobre la naturaleza de Dios y la forma en que Él se relaciona con sus siervos. Su poder no siempre se manifiesta en lo grandioso y ruidoso. Y después del fuego, vino un silbo apacible y delicado. La Biblia dice que cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Este es el momento de la revelación más íntima y profunda para Elías. Dios no le habló en el ruido ensordecedor de los elementos, sino en una quietud casi inaudible. Este silbo apacible y delicado no es una muestra de debilidad, sino de la soberanía y la cercanía de Dios. Él no necesita imponerse con estruendo para ser poderoso. A veces, su voz más profunda se encuentra en la quietud, en la calma, en la intimidad. Esta experiencia transformó la perspectiva de Elías sobre Dios y sobre su propio ministerio. Lo que esta revelación también nos enseña, y que la Biblia no quiere que sepas directamente sino que lo deja para tu discernimiento,
es que el éxito en el ministerio no se mide solo por las grandes victorias públicas, como la del Carmelo. A menudo, el verdadero trabajo de Dios se hace en la quietud, en la resiliencia silenciosa, en la obediencia en los momentos de desánimo. Dios le estaba mostrando a Elías que su presencia es constante, incluso cuando el profeta se siente solo o fracasado. Después de esta experiencia, Dios le dio a Elías nuevas instrucciones. Le dijo que ungiera a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, para ejecutar juicio sobre la casa de Acab, y a Eliseo como su sucesor. Y lo que es aún más impactante, Dios le reveló a Elías que no estaba solo, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Este es otro hecho trascendental y poco enfatizado: Elías no era el único fiel. Había miles de personas que habían permanecido leales a Jehová en secreto. Este conocimiento debió haber sido un bálsamo para el alma solitaria de Elías, disipando su sensación de aislamiento y recordándole que la fe de Dios no había desaparecido por completo en Israel. Elías obedeció. Encontró a Eliseo arando, lo llamó y le echó su manto sobre él, un símbolo de la transferencia de la autoridad profética. Eliseo, sin dudarlo, dejó todo y siguió a Elías, convirtiéndose en su siervo y aprendiz. Este acto de discipulado y sucesión asegura la continuidad del ministerio profético y la lucha contra la idolatría. Así, la historia de Elías en el Carmelo, y su posterior viaje a Horeb, nos revela al profeta más allá del superhéroe. Nos muestra a un hombre de fe inmensa y poder sobrenatural, pero también a un ser humano vulnerable al agotamiento y la desesperación. Pero, crucialmente, nos muestra a un Dios que no solo responde con fuego, sino que consuela en el silbo apacible y delicado, que provee en el desierto y que nunca abandona a sus siervos, incluso en sus momentos de mayor debilidad. La historia de Elías culmina en uno de los eventos más extraordinarios de la Biblia, un final digno de un profeta tan singular. Su partida de este mundo no fue a través de la muerte común, sino en un carro de fuego, un evento que sellaría su legado como uno de los profetas más poderosos y misteriosos de la antigüedad. Esta es la cumbre del relato del superhéroe de Dios, pero también es una profunda revelación de la soberanía divina y de la continuidad de su obra a través de sus siervos. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que se desprende de la sutileza de la narrativa, es la significación de la sucesión profética en un contexto donde los reyes de Israel continuaban en la apostasía. Al ungir a Eliseo como su sucesor, Elías no solo estaba transfiriendo su manto, estaba asegurando que la voz profética de Jehová continuaría resonando en Israel, una luz en la creciente oscuridad. El ministerio de Elías fue de confrontación directa y juicio; el de Eliseo, aunque también con milagros poderosos, sería más de restauración y sanación, un testimonio de las diferentes facetas del plan de Dios. El día en que Jehová iba a llevar a Elías al cielo en un torbellino no fue un secreto. Elías y Eliseo, junto con 50 varones de los hijos de los profetas, sabían lo que iba a suceder. Elías intentó que Eliseo no lo siguiera en su último viaje, diciéndole que se quedara en Betel, luego en Jericó, y finalmente en el Jordán. Pero la lealtad inquebrantable de Eliseo es tan épica como la de David a Jonatán. Él respondió: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Esta persistencia de Eliseo no era solo afecto, era una sed por el poder y la unción de su maestro. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, pero que es un hecho trascendental, es que la petición de Eliseo a Elías antes de su partida: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí», no era una solicitud de ser doblemente mejor que Elías. En la cultura hebrea, una doble porción era la herencia del primogénito, lo que significaba que Eliseo pedía ser el heredero principal del ministerio profético de Elías, el que continuaría su obra con autoridad y poder. Elías le respondió que era una petición difícil, pero que si lo veía cuando fuera llevado, le sería concedido.
Esta es la clave para entender el milagro final. Y entonces, el momento culminante. Mientras Elías y Eliseo caminaban y hablaban, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Este no fue un evento oculto, fue presenciado por Eliseo. La imagen es vívida y poderosa, un carro ardiente, sobrenatural, separando al profeta de la tierra. Este es el fin más glorioso y único de un siervo de Dios en el Antiguo Testamento. Solo Enoc tuvo una experiencia similar, pero menos detallada. Este hecho no solo muestra el favor especial de Dios hacia Elías, sino que también es una revelación profética por sí misma. Elías no probó la muerte como el resto de los mortales. Su ascensión, junto con la de Enoc, son las únicas excepciones a la universalidad de la muerte antes de la resurrección de Cristo. Esto lo conecta directamente con la promesa de la vida eterna y la victoria sobre la muerte. La reacción de Eliseo es conmovedora: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y Eliseo rasgó sus vestidos en señal de luto, pero luego recogió el manto de Elías que se le había caído. Este manto, el símbolo de la autoridad profética de Elías, era la confirmación de que la doble porción de espíritu había sido concedida. Inmediatamente, Eliseo demostró que el espíritu de Elías estaba sobre él al golpear las aguas del Jordán con el manto, y las aguas se dividieron. La relación de Elías con Jesús es profunda y multifacética. Elías es una de las figuras más mencionadas en el Nuevo Testamento después de Moisés. Él apareció con Moisés en la transfiguración de Jesús, Mateo 17, un momento trascendental donde la ley, Moisés, y los profetas, Elías, testificaron de Cristo, revelando la identidad divina de Jesús y el cumplimiento de toda la Escritura en él. Jesús mismo se refirió a Elías, y Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías, Lucas capítulo 1 versículo 17, preparando el camino para el Mesías. Elías es el profeta de la restauración, aquel que fue prometido que regresaría antes que venga el día grande y terrible de Jehová, Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6, un precursor del Mesías. Así, Elías, el superhéroe de Dios, no fue un personaje de ficción. Fue un hombre real, con fortalezas y debilidades, que demostró el poder de la oración, enfrentó la idolatría, experimentó la sequía y el fuego divino, sufrió depresión, pero fue animado por Dios y finalmente fue llevado al cielo en un carro de fuego. Su vida es un testamento a la soberanía de Dios, a su capacidad para usar a hombres imperfectos para propósitos perfectos, y a la promesa de que la fe que persevera es recompensada con una gloria que trasciende incluso la muerte. Si la épica historia de Elías te ha inspirado y te ha mostrado que los héroes de la fe son tan humanos como nosotros, te invito a darle like a este video y a suscribirte a nuestro canal. Queremos que seas parte de nuestra comunidad, donde desenterramos las verdades más impactantes de la Biblia, desde los milagros hasta las profecías, y las conectamos con tu vida. Deja tus comentarios o tus testimonios abajo. ¿Qué aspecto de Elías te ha sorprendido o animado más? Tu experiencia es muy valiosa para nosotros. Y para concluir, recuerda siempre, no importa la sequía en tu vida, el fuego de Dios siempre puede caer, y su voz más poderosa a menudo se encuentra en el silbo apacible y delicado.